Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenido a nuestra lección número 10 en nuestro estudio del segundo libro de Samuel. En esta ocasión el tema de hoy es incredulidad insolente. Vamos a considerar en el capítulo 6 a partir del verso 24 y vamos a leer hasta el verso 20 del capítulo 7. Nuestro verso clave en esta ocasión para nuestros estudios de Semillas en Casa es el verso 2 del capítulo 7, ya hablaremos de él. Los personajes principales de nuestra historia son Eliseo, Joram, un funcionario suyo y Ben-Hadad. Algo a observar en esta lección es que la incredulidad insolente del funcionario le privó de disfrutar la salvación de Dios. El objetivo principal que perseguimos en esta lección es que en situaciones de crisis extrema debemos cuidar nuestros pensamientos y nuestras palabras en cuanto a la providencia y el poder de Dios en favor nuestro. Y es que como humanos llenos de debilidades y de limitaciones, es hasta cierto punto suponer que en situaciones de crisis podamos dudar de que las cosas o lo que estemos pasando tiene solución o tiene remedio. Pero eso es una cosa muy distinta a dudar del poder, de la capacidad y también del cuidado amoroso que Dios tiene para con nosotros. En más de una ocasión nos hemos encontrado en situaciones extremas o en situaciones de crisis en las que hemos dudado de que Dios realmente pudiera sacarnos de ahí, lo que deriva en actitudes, lo que deriva en pensamientos o incluso en palabras o expresiones que no hacen sino denostar el poder de Dios y las promesas suyas. Así que la historia de hoy, a través de este hombre que es de alguna manera el personaje central de la historia, este funcionario del cual no sabemos su nombre, este funcionario del rey de Israel, tuvo el atrevimiento, la osadía de proferir que no era posible que aun cuando Dios abriera las ventanas de los cielos, la situación de Israel pudiera cambiar en ese momento. Esa osadía le costó muy cara y yo creo que pudiéramos extraer cada uno de nosotros alguna lección muy importante, muy interesante de esto. Bueno, vamos a dividir nuestra lección, como es ya habitual, en 4 puntos. El primero que tenemos en los versos 24 al 30 del capítulo 6, tenemos una crisis extrema. Toma nota entonces, punto número 1, crisis extrema, versos 24 al 30. Vamos a leerlos, dicen así. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. «Mi señor, el rey, por favor ayúdeme», le dijo. Él respondió, «Si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte». Pero después el rey le preguntó, «¿Qué te pasa?». Ella contestó, «Esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío». Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, «Mata a tu hijo para que nos lo comamos». Pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. ¿Qué porción de esta historia que describe una situación extrema? De ahí este punto número 1, crisis extrema. ¿Qué tenemos ahí? Hay algunas observaciones que podemos hacer
en esta porción, y es primeramente en el verso 24. Dice: sin embargo, tiempo después el rey de Aram reunió todo su ejército y sitió Samaria. ¿De qué deriva todo esto? ¿Recuerdas en la lección anterior, en la lección número 9, hay un incidente ahí en el que los arameos van a buscar a Eliseo para prenderle, van de parte del rey, pero Eliseo, ¿verdad?, ora al Señor y viene una ceguera sobre ellos, y entonces los guía hacia el rey de Israel. El rey de Israel le pregunta a Eliseo si hay que aniquilarlos. Eliseo le dice: por supuesto que no, dales de comer. Les dan de comer y los mandan de regreso a su casa. Y dice ahí en los últimos versos que a partir de ese momento los arameos dejaron de incursionar en Israel. Es decir, ese evento marcó de alguna manera al rey de Aram, a Ben-Hadad, le marcó con temor, con reserva de atreverse a incursionar nuevamente en Israel. Pero nuestra historia de hoy comienza con un sin embargo, es decir, pasa un tiempo o pasa cierto tiempo y el rey de Aram vuelve nuevamente a arremeter en contra de Israel. Ya habíamos hablado lecciones atrás de que estos arameos, ¿verdad?, eran enemigos de Israel, así como los otros 3 reinos al sur de Aram, que también estuvieron en contra de Israel por mucho tiempo, por siglos. Eran peleas en ambos sentidos. Pero entonces el sin embargo es el indicativo, ¿verdad?, de un contraste. El pasaje anterior termina con una relativa paz, pero este sin embargo pero las cosas cambiaron. Hay un parteaguas, hay una situación que enmarca, ¿verdad?, esta historia en un contraste muy, muy evidente. Y obviamente el contraste es en sitiar la ciudad. El rey de Aram viene contra los israelitas y lo que hace es sitiar la ciudad. Todos sabemos o todos entendemos, ¿verdad?, las implicaciones de sitiar una ciudad. Es privarla de los suministros, de alimento, de todo lo que entra a través de las puertas de una ciudad. Es privarle de todo ello con la finalidad de que los ciudadanos de aquella fortaleza se rindan, o de prácticamente matarlos de hambre o debilitarlos al punto de que una vez que puedan ellos entrar, puedan vencerlos con mucha facilidad. El sitio de una ciudad siempre va a apelar al tiempo, y eso es importante por cuestiones prácticas, ¿verdad?, de nuestra lección de hoy, de aplicaciones personales. El sitio de una ciudad le apuesta al tiempo, ¿verdad? Entre más se prolonga, más desesperación, más crisis, etcétera, etcétera. Como muchas de nuestras crisis, que a veces no son así como pasajeras y que así como llegan se van, sino que se estacionan. Llegan a nuestra vida por un tiempo prolongado, y bueno, eso genera o eso causa todavía una crisis mayor en nuestro interior, porque nos va desanimando, nos va deteriorando, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, históricamente ha habido sitios muy prolongados. Aquí no se nos dice cuánto, pero dice que el sitio duró mucho tiempo. Creo que el sitio de una ciudad, el más reciente del que tenemos memoria en la historia, es el que sucede entre el 1941 y 1944, alrededor de 2 años y medio en que los alemanes sitiaron la ciudad de Leningrado, hasta que en el mes de enero del año 44 los rusos pudieron liberar la ciudad. Pero los sitios de ciudades en tiempos de guerra son muy comunes. Pero ¿qué pasa en todo este tiempo? Que ya sean meses, semanas, un año, no sé cuánto duró este sitio, pero lo que haya durado, mermó el ánimo, mermó la fe, mermó anímicamente y espiritualmente a toda la ciudad de Samaria. Tanto que dice que una cabeza de burro y 300,000 litros de estiércol de paloma alcanzaron precios exorbitantes, porque obviamente no había nada que comer. Uno se pregunta, y en la investigación y en la lectura de por qué se menciona el estiércol de paloma, bueno, hay muchas posturas o hay muchas posibilidades. Algunas aluden, ¿verdad?, de que el estiércol de paloma es porque era utilizado para cocinar, como un combustible.
Algunos dicen, no, es que era tal el hambre que la gente hasta comía estiércol de paloma. Sin entrar en detalles, ¿verdad? Lo que sí podemos identificar en esto es que esto habla de una crisis extrema. Pero hay todavía algo aquí que es aún más extremo que el pagar tanto por un burro o una cabeza de burro, o pagar tanto, 5 piezas de plata por 300 mililitros de estiércol de paloma. El hecho de que un par de mujeres hayan dialogado entre sí con la idea, y no solamente la idea, sino que lo consumaron, al menos la primera parte de su plan, comerse a sus propios hijos. Uno supondría aquí que esto es algo que el escritor añade, pero que no fue real. Mira, en Deuteronomio capítulo 28, versos 52 al 53, en estas maldiciones que Dios declara sobre el pueblo de Israel si se alejan de él, dice el verso 52, atacarán tus ciudades hasta derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio, esos muros en los que confías para protegerte. Atacarán todas las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. El estado de sitio y la terrible aflicción del ataque enemigo serán tan insoportables que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas, aquellos que el Señor tu Dios te dio. Un acto de canibalismo dentro del mismo pueblo de Israel, algo inconcebible bajo situaciones normales. Pero en una crisis extrema, las personas, esto nos muestra que las personas hacemos cualquier cosa, ¿no? En tiempos de guerra, en tiempos de hambrunas, salen cosas muy raras, muy extrañas del corazón del hombre en su afán por sobrevivir. Entonces, el punto 1, lo que define y obviamente lo que ilustra también, es que en los momentos de crisis extrema, llámese algo económico, llámese tema de salud, llámese un tema emocional, o sea, no hablamos de cualquier crisis, en momentos de crisis extrema, los sentimientos que nos abordan pueden sacar a flote nuestra debilidad de carácter, la flaqueza de nuestras convicciones, la vulnerabilidad, ¿verdad?, de nuestra fe, en fin, en una situación que realmente es de crisis, de aflicción profunda, pudiéramos actuar de maneras que bajo otras circunstancias nosotros diríamos, yo jamás diría, jamás pensaría o jamás haría algo así. Pero bueno, que si alguna vez tuviéramos que pasar una situación así, y digo, creo que es el objetivo de esta lección, que si alguna vez Dios nos mete en una situación así, que salgamos de ahí sin ningún remordimiento por haber dicho o pensado o actuado de una manera incorrecta. Ese es el objetivo de esta lección. Tal vez tú estás pasando por una crisis muy extrema, tú que estás escuchando, que estás viendo esta grabación, que eso te anime, te ayude. El punto número 2 es incredulidad insolente. Ya tenemos, ¿verdad?, la crisis extrema, punto número 1. En el punto 2 tenemos la incredulidad insolente. Eso lo vemos del verso 31, capítulo 6, al verso 2 del capítulo 7. Vamos a dar lectura a esta porción que dice así. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate, si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel, cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios,
Eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Imagínate lo que sintió el rey de Israel cuando escuchó de estas dos mujeres que habían ya asesinado al hijo de una de ellas y se lo habían comido, y que estaban dispuestas, al menos una, a comerse al hijo de la otra al día siguiente. Rasgó sus vestiduras en desesperación. Esto nos habla de la crisis en la cual estaba metido el pueblo. Situación extrema. Yo quiero pensar que este asedio y que este sitio de esta ciudad duró mucho tiempo. Sí, así lo dice el pasaje, lo acabamos de leer, mucho tiempo, pero que era realmente mucho tiempo para haber llegado a estas condiciones, ¿no? Pero entonces, en esta desesperación, el rey dijo: mañana a esta hora la cabeza de Eliseo va a estar separada de su cuerpo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que en la desesperación el rey hace responsable a Eliseo por estas cosas. ¿Por qué? El pasaje no dice, pero me hace suponer que lo que leímos en la lección anterior, cuando tiene él a todos los soldados arameos ahí a su disposición para matarlos, el rey le pregunta a Eliseo: ¿los mato, señor mío? Y Eliseo le dijo: claro que no. ¿Cómo vas a matar? Son prisioneros de guerra, dales de comer y mándalos de regreso a su tierra. Puede ser, es una suposición, que eso es lo que haya enardecido en esas circunstancias al rey. ¿Por qué le hice caso a Eliseo? Si hubiese terminado con ellos en ese momento, no estaríamos ahorita en estas circunstancias. Puede ser eso, puede ser alguna otra razón. Sin embargo, lo que sí sale a flote aquí es la desesperación del rey. En su desesperación también supuso que Dios estaba detrás de su infortunio. De ahí la expresión de: ¿por qué seguiré esperando al Señor si esto viene de parte de Él? Y ahora implica esto el hacerse a la idea de que tendrían que salir adelante por sus propios medios. ¿Por qué lo he de seguir esperando? Y entonces el tratar, pues inútilmente, de buscar la salida. En tiempo de crisis le echamos la culpa a todos, a Dios también, y tratamos de salir adelante de nuestras situaciones, pero obviamente son como arenas movedizas. Entre más nos movemos, más nos hundimos. Ahora, leímos ahí más adelante, ¿verdad?, que ya hay un encuentro entre Eliseo y el rey. Pero en el verso 1 del capítulo 7 se describe un cambio abrupto, 180 grados, en la condición que, a decir de Eliseo, vendría al día siguiente. Mañana, hoy, la cabeza de un burro cuesta 80 piezas de plata, 300 mililitros de estiércol de paloma, 5 piezas de plata, pero mañana. Y entonces, este cambio, bajo esas circunstancias de crisis, es algo difícil de creer o imposible de creer, como suele sucedernos, ¿verdad?, cuando estamos en una crisis así extrema y alguien llega y te dice, tal vez te lo dice de parte de Dios: no te preocupes, mañana todo va a estar bien, y te enojas. Es común, te enojas porque dices: se le hace fácil decirme que mañana todo va a estar bien. Estos cristianos, ¿no?, ¿cómo son? Hablan porque tienen boca, etcétera, etcétera. Pero tú no sabes si realmente a través de esa persona Dios te está diciendo que mañana todo va a estar bien, que no te preocupes. Y a veces no lo tomamos con la mejor actitud y respondemos con cierto nivel de incredulidad, a pesar de que somos cristianos y que somos creyentes, valga la ironía. Somos creyentes, pero a la vez la incredulidad en tiempo de crisis sale a flote y suponemos que no, tal vez estará bien en mucho tiempo, pero no mañana, no pasado mañana, no pronto, porque estoy en una situación muy complicada. Bueno, en el verso 2 se describe esta incredulidad de este funcionario del rey, o la describo yo en esta lección como una incredulidad insolente. ¿Qué quiere decir? Que esta declaración del funcionario fue irrespetuosa, irreverente e insultante. ¿Por qué? Porque dijo:
Verso 2. Esto sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Esta ciudad tenía una puerta, como la mayoría de las ciudades fortificadas de su tiempo. Tenía una puerta y a través de esa puerta entraba y salía mercaderes, provisiones, etc. Esa puerta estaba obviamente bloqueada porque la ciudad estaba sitiada. Así que la única posibilidad en la mente de este funcionario de que las cosas cambiaran es que esa puerta se abriera y a partir de ahí comenzara a transitar la provisión. Pero como eso no es en su mente, no es una posibilidad, la única posibilidad es de que las cosas lleguen vía aérea, ¿no? Y entonces es por eso que él expresa, aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos, es decir, que la provisión llegara del cielo mismo y no a través de esa puerta, ni aún eso sería posible. Que las cosas el día de mañana, literalmente 24 horas después, cuesten lo que tú nos dices que van a costar. Y esto no fue pasado por alto. Veremos ahorita en el punto número 4 que tiene su costo este tipo de incredulidad insolente, porque es irreverente, porque es irrespetuosa y porque es insultante. ¿A quién o hacia quién? Pues obviamente hacia Dios, que es Dios sobre todas las posibilidades. La respuesta a su insolencia, a su incredulidad, es que no disfrutaría de nada de lo que vendría al día siguiente. La incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad de la promesa de Dios. La incredulidad dice, esto es algo nuevo y no puede ser verdad. La incredulidad dice, esto es algo repentino y no puede ser verdad. La incredulidad dice, no hay forma de que esto pueda lograrse. La incredulidad dice, solo hay una manera en la que Dios puede obrar, cuando en realidad Dios puede obrar en 1000 maneras. Y la incredulidad dice que incluso si Dios hace algo, no será esto suficiente. Esto, como te decía anteriormente, esto ilustra o expresa que en tiempo de crisis, las situaciones críticas sacan lo peor de nosotros. Y podemos llegar a expresar nosotros mismos también incredulidad y caemos en la insolencia muy, muy fácilmente. ¿Cuál sería el objetivo, verdad? Y es de hecho el objetivo de nuestra lección el día de hoy. Es mesurar nuestras palabras, pero no solamente mesurar nuestras palabras, sino sosegar nuestra alma y nuestros pensamientos en los momentos de crisis. Si dejamos volar nuestros pensamientos y nos preocupamos de más y nos sumimos cada vez más y más en la desesperanza, podemos llegar a decir o pensar cosas que nos pudieran generar algún tipo de problema, como lo que vamos a ver aquí más adelante. Vamos al punto número 3, familia, es giros inesperados, y vamos a leer del verso 3 al 16. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa, y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie.
Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre. Por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces uno de sus oficiales le dijo: deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos, y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. Giros inesperados. De una condición precaria, de hambruna, de canibalismo, a una situación de holgura, de abundancia, de botín, ¿verdad?, que pudieron recoger aquel día todos los de Samaria cuando fueron tras los arameos que ya habían huido. ¿Qué intervención la de Dios? La que describe aquí el verso 6. Dice el verso 6 que ellos huyeron porque escucharon el galopeo de caballos, carros de guerra, y supusieron en su mente que un ejército más fuerte venía a salvar a los samaritanos, cosa que sí fue, obviamente un ejército espiritual, el ejército del Señor, que escucharon y que les hizo huir. Y tenemos ahí la historia, ¿verdad?, de estos leprosos, y tenemos, ¿verdad?, esta incredulidad del rey, que creo, me atrevo a decir, que es una incredulidad normal, la que pudiera incluso a veces pasarse por alto. Esta de, no puede ser cierto. Se levantó a medianoche y dijo: no puede ser cierto, es una trampa, porque obviamente sería demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, siguiendo el consejo, ¿verdad?, de uno de sus oficiales, enviaron estos 5 caballos con estos soldados, quienes dieron fe de que en realidad no había nadie. Y las cosas, así termina la porción en el verso 16, sucedieron tal y cual Eliseo lo había predicho el día anterior. La abundancia, un giro completamente inesperado. En la Escritura está llena de situaciones críticas que tuvieron un giro inesperado. Aquello que parecía imposible, repentinamente fue posible. La liberación del pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto, el cruce, ¿verdad?, del Mar Rojo cuando se abrió delante de ellos, aquella épica pelea entre David y Goliat, aquel momento en el que Josué está peleando y ora para que el sol se detenga y esta victoria, ¿verdad?, pueda ser a su favor. En fin, si observáramos todos los momentos en la historia bíblica en los que Dios intervino y en los que las cosas tuvieron un cambio abrupto, obviamente un cambio a favor, nos asombraríamos. Y bueno, va a ser parte de la dinámica para los grupos en casa, revisar, no obviamente una por una, pero sí de manera general, las intervenciones de Dios en la Escritura, a través de las cuales hubo giros inesperados, y cómo esto de alguna manera expone las posibilidades infinitas de Dios y obviamente el cambio radical de las circunstancias cuando Él interviene. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Pues nos enseña obviamente que no tenemos que dudar de lo que Dios puede hacer. No podemos limitar en nuestro pensamiento las formas en las que Dios va a operar. El Dios que está manifestándose aquí, en el capítulo 7, es el mismo Dios que se manifiesta en nuestras circunstancias cada día. Este sitio a Israel, a Samaria,
creo obedece, ¿verdad?, a una serie de eventos que hemos venido revisando desde que comenzamos a estudiar todos los reyes después de Salomón, uno tras otro en este fracaso moral, en este fracaso espiritual. Dios está aquí castigando y azotando, pero a la par está mostrando también su poder con la finalidad de que esta generación y este pueblo vuelvan sus corazones a Dios. No significa que pasar por una crisis implique que Dios nos está tal vez castigando o corrigiendo. No, simplemente porque quiere probar nuestro corazón. Pero el punto es, ¿qué es lo que nosotros podemos en ese momento esperar de Dios? O optamos, ¿verdad?, por una incredulidad insolente, punto número 2, o nos atrevemos a pensar que Dios puede y quiere intervenir en nuestras circunstancias. Obviamente, esta historia no termina ahí. Fíjate, pudiera terminar ahí. De hecho, considero yo que terminaría ahí si no es porque el escritor, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiere poner de relieve que el personaje principal en esta historia es este funcionario incrédulo. Por lo tanto, creo que la enseñanza y la cereza del pastel en esta historia tiene que ver con lo que él dijo y cómo tiene que pagar por lo que dijo. Y eso nos lleva al punto número 4, que es el fruto de la incredulidad, versos 17 al 20. Leamos. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Aunque la historia manifiesta la intervención de Dios, su manifestación sobrenatural en esta situación que el pueblo de Israel vivió, el relato se centra en este funcionario que con incredulidad denostó a Dios al pensar y decir que ni Dios sería capaz de cambiar la suerte de Israel. El pago por su osadía fue la muerte. Fíjate cómo el escritor, bajo la inspiración del Espíritu, no quiere dejar pasar esto, porque es parte central de la historia. Y entonces culmina diciendo que se cumplió todo lo que Eliseo había dicho el día anterior. Cómo las cosas dieron un giro inesperado, pero la cuenta con este hombre sigue ahí pendiente. Y entonces el rey, quiero pensar que por impulso de Dios mismo, envía al funcionario a la puerta de la ciudad para controlar a la multitud, porque imagina el momento, esta multitud hambrienta, esta multitud desesperada, esta multitud en crisis extrema, porque vuelvo a subrayar esto, no estamos hablando aquí de cualquier tipo de crisis, y la revisión que haremos en nuestras semillas en casa es que no estamos hablando de esas crisis que son, ¿verdad?, comunes o incluso ya ordinarias, o que son, no sé, que van y vienen muy seguido. No, aquí estamos hablando de alguna situación en realidad que es extrema. Ya sea que la hayas pasado, que la estés pasando, o que algún día tuviéramos que pasar. Estamos hablando de situaciones muy, muy, muy extremas. Entonces la gente, ¿verdad?, sale desesperada porque quiere comer, porque necesitan algo, necesitan salir, necesitan sobrevivir. Pero entonces este hombre está ahí a la puerta queriendo controlar a la gente, y bueno, toda esta multitud, ¿verdad?, que abarrota las puertas, simplemente pasa encima de él y este hombre muere. Y termina la historia así. Se cumplió lo que el Señor había dicho a través del profeta: con tus ojos lo verás, pero no vas a comer nada de esto.
Para nosotros esta historia es una advertencia, o esta última sección, este punto número 4, el fruto de la incredulidad, es una advertencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dice la Escritura, que la fe es recompensada, o la fe es de alguna manera, sí, remunerada, la fe tiene su fruto. Cuando nosotros creemos a Dios, creemos sus promesas, creemos que está con nosotros en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de crisis, la fe tiene su recompensa. Lo puedes leer en la Escritura y en el Nuevo Testamento sobre todo. Se nos invita, se nos exhorta a ser hombres de fe. Si somos creyentes, obviamente, porque se entiende que somos hombres de fe, que confiamos en Dios. Por lo tanto, siempre habrá una exhortación a ello. Hebreos capítulo 11, a partir del verso 1, habla acerca de la fe, lo que es la fe. Luego en el verso 6, también del capítulo 11, ¿no? Dice que el que se acerca a Dios, dice, es necesario que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Santiago también, capítulo 1, versos 6 al 8, aunque ahí el contexto es la sabiduría, dice, pídanla a Dios, Él va a dar, se las dará en abundancia, sin reproche alguno, dice, pero pidan con fe. Porque si dudan, no van a recibir absolutamente nada del Señor. Porque el que duda, dice, es inestable, etcétera, etcétera. Pero aplicando ahí el principio, aunque ahí es la petición de sabiduría, ahí el punto, ¿verdad?, central es pedir no dudando, pedir confiando, pedir con fe, creer que es posible. Marcos también, capítulo 9, Jesús dijo, al que cree, todo lo es posible. Entonces la fe siempre será recompensada, pero la incredulidad también tiene su recompensa. Y no solamente estamos hablando, te decía hace un momento, de los incrédulos. Esta lección es para aquellos que profesamos ser creyentes, que profesamos conocer a Dios. Hay una advertencia para nosotros. ¿Cuál es? No nos atrevamos a dudar del poder de Dios, de que no hay nada, literalmente nada imposible para Él, y que indistintamente de la situación que estemos viviendo, no podemos permitirnos pensar o expresar que Dios no va a poder sacarnos de tal o cual situación o circunstancia. ¿Por qué? No te voy a decir que igual que este hombre, que eso nos va a ocasionar la muerte. Digo, no lo sé, pero quiero pensar que no sería tal vez así. Pero ¿cuál pudiera ser el resultado, o como es este punto número 4, el fruto de nuestra incredulidad? Simplemente el verlo, pero no comerlo, como le sucedió a este hombre. Lo pagó con su vida, obviamente, pero creo que lo peor para él fue saber que había ya una provisión afuera esperando, que Dios había intervenido de forma sobrenatural, pero no pudo disfrutarlo. Y esta lección me hizo a mí reflexionar en cuanto a cuántas veces en nuestra necesidad nos privamos de ver la mano de Dios, el fruto del poder de Dios y de su intervención, por nuestra incredulidad. Y empezamos como el rey, tal vez, a considerar el salir adelante por nuestras propias fuerzas. Ya nos hemos desesperado, el Señor se olvidó de nosotros, etcétera, 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 etcétera. Y yo creo, genuinamente creo, que muchos creyentes a lo largo de nuestro caminar con el Señor, nuestra incredulidad nos ha impedido ver la mano de Dios obrar. ¿Por qué? Otra vez, Santiago 1, 6 al 8. El que duda, y le está hablando a la iglesia, no le está hablando al incrédulo, el que duda no piense que va a recibir algo del Señor. Van a llevarse estas citas, Santiago, Marcos, Hebreos 11, en la lección que tienes aquí para tu semilla en casa, van a reflexionar sobre ello, y espero obviamente que podamos aterrizarlo en el corazón y que podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra actitud en los tiempos de crisis extrema en cuanto al deseo de Dios, porque no solamente que nosotros lo pidamos, Dios desea intervenir, pero lo único que necesitamos es creer. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana en la lección número 11, que curiosamente es otra la historia, pero ahora es una historia de fe. Esa es una historia de incredulidad, la que acabamos de leer. La de la próxima semana es una historia de fe, la fe obediente y la recompensa a la fe obediente. Va a ser un contraste, ¿verdad?, muy notorio,
pero la próxima semana espero también que podamos nutrirnos con lo que vamos a ver ahí en el capítulo 8, de los versos 1 al 6. Hasta entonces, bendiciones. Gracias por habernos acompañado, que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección a retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.